¿Qué tal, amigos de Experiencia Contable? Hoy estamos miércoles a las 3 de la tarde con un segundo programa en esta semana de Experiencia Contable. Recordando que nuestro objetivo de la creación de este programa Experiencia Contable es para compartir el conocimiento, la experiencia y la amistad entre todos los contadores de nuestro país y los que están fuera de las fronteras. Igual, como siempre, yo soy de las personas que apoyan mucho a los contadores que están dando clases como profesores y a esos estudiantes que vienen de camino detrás de nosotros o a la par de nosotros en nuestra profesión y que amamos lo que es la contaduría. El día de hoy vamos a compartir el tema de las declaraciones de la D151, D152 y vamos a analizar esas consultas que realmente están en todos los chats de los contadores, están en redes sociales y entre nosotros conversamos también realmente. Estamos con la duda si presentamos o no presentamos la D151 este año. ¿Quiénes son los obligados? ¿Y quién más para que nos converse sobre este tema que el máster Ariel Castro? Viene de Pérez Celedón, pero ya me di cuenta que no está en Pérez Celedón, entonces está en ruta a Pérez Celedón, pero es un contador que realmente comparte mucho su conocimiento, su experiencia y también la amistad entre nosotros los contadores y realmente lo que queremos hoy es como aterrizar esas consultas que hay ahorita sobre la mesa y llegar a conclusiones, porque realmente yo sí estoy todavía confundida quién sí, quién no. Entonces, la idea es que hoy podamos aclarar todas esas consultas. Don Ariel, bienvenido al programa de Experiencia Contable. Nuevamente lo tenemos con nosotros porque ya había compartido hace unos meses también con nosotros un tema específico. Le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar el día de hoy en el programa Experiencia Contable. Bueno, muy buenas tardes, Ivette. ¿Cómo están todos? En realidad, bueno, muy complacido por estar hoy acá compartiendo un tema muy controversial, ¿verdad? Eso sí. Como ha sido en el último tiempo. Pues sí, como usted lo acaba de mencionar, soy de Pérez, pero ahorita me encuentro en ruta, ¿verdad? Hoy tenía varias cuestiones que atender y pues aquí encontré un buen lugar para poder compartir con ustedes el día de hoy. Esa es la bendición de la virtualidad, don Ariel, que donde estemos, ahí podemos transmitir. Yo recuerdo que hace unos meses hicimos el programa de Experiencia Contable en un hotel allá en Punta Arenas, nos llevamos las computadoras, nos llevamos todos y lo hicimos desde allá, porque realmente esa es la bendición de la virtualidad, el poder compartir con contadores de largo, digámoslo así, uno que está en San José. Estuvimos hace poco con Cristian en Liberia, estuvimos con una compañera también del Caribe, doña Edith. También ayer estuvo de Los Santos también hablando del café. Entonces, el proyecto es que en la materia de nosotros de contabilidad y que podamos seguir compartiendo. Un saludo muy especial a los que están en la sala de Zoom. Les pido por favor que mantengamos los micrófonos en silencio y las cámaras también ocultas, que no tengamos video para que podamos, los que van a salir en Facebook son los que van a tener la cámara encendida solamente, en mi caso sería don Ariel y mi persona. Entonces, por favor a los demás que apaguen sus cámaras y sus micrófonos para no interrumpir la presentación. Y a todos los que están en redes sociales, muchísimas gracias por seguirnos también. Don Ariel, empezamos con materia. Usted nos decía que nos iba a hacer una pequeña
una pequeña comparación o detallar más bien puntos específicos de lo que es la D151. Ok, bueno, perfecto. Bueno, aprovechando el tema que acaba de decir de la virtualidad, ¿verdad? Que cómo ha evolucionado esta tecnología a la hora de comunicarnos, pues precisamente así es como está evolucionando la administración tributaria con los temas de presentación de deberes formales y los deberes materiales. Justamente hace tiempo he venido utilizando un término que la relación, digamos, de la administración tributaria con los contribuyentes es claro que ha evolucionado. Ha evolucionado porque con la obligación de emitir comprobantes electrónicos, ha hecho que esa relación, esa comunicación entre administración tributaria y contribuyentes deje de ser un tema meramente físico a un tema meramente virtual prácticamente, un tema básicamente en tiempo y en forma. ¿Por qué? Porque como antesala de este tema que vamos a ver hoy del D151, recordemos que la obligatoriedad de emitir comprobantes electrónicos vino a jugar un papel muy importante en el control tributario, ¿verdad? Es decir, ya sabemos que el tema de comprobantes electrónicos no simplemente vino como a resolver o a dar un paso más adelante en el tema de la tecnología, sino que comprobantes electrónicos verdaderamente es una facultad para control tributario. ¿Por qué? Porque cada vez que emitimos un comprobante electrónico, le estamos dando información a la administración tributaria en tiempo y en forma, y no solamente de los montos, le estamos dando información sobre artículos, sobre cantidades, sobre unidades, sobre precio unitario, sobre precio total, sobre impuestos, sobre exenciones. Es decir, en el comprobante electrónico va cualquier cantidad de información que antes, para que la administración tributaria pudiera acceder a esa información, era a través de un procedimiento de fiscalización. Sin embargo, ahora esa información prácticamente se la damos todos los días, ¿verdad? Es decir, llegamos al 31 de diciembre y ya la administración tributaria sabe cuánto fueron mis ventas, cuánto fueron mis compras, cuánto fueron mis gastos, etcétera. Y si a todo esto le agregamos el tema del impuesto sobre el valor agregado, el IVA, es decir, el IVA, a pesar de que es un impuesto que tiene un potencial recaudador bastante grande comparado al impuesto general sobre las ventas, el IVA también es una forma, el IVA tal vez también es una forma de control tributario. Y yo siempre he hecho esta relación y he dicho, ok, cuando emitimos comprobantes electrónicos, digamos que para aquellos que en algún momento tuvimos la oportunidad de ver una cámara fotográfica con rollo y que tuvimos que ir a revelar esos rollos, digamos que los comprobantes electrónicos son como los negativos de una fotografía. El D104 prácticamente viene siendo esas fotografías reveladas. Y cuando juntamos los D104, porque ahora voy a explicar, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser así, pero cuando juntamos los D104, prácticamente estamos dándole un collage, ¿verdad? Hacia la administración tributaria. Precisamente los comprobantes electrónicos han venido a jugar un papel importantísimo en el tema de D151. A ver, ¿qué era el D151? El D151 era un deber formal que simplemente era la obligación de los contribuyentes de suministrar la información a la administración tributaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes, cuando no existía el control tributario mediante la emisión de comprobantes electrónicos, había un deber de información de clientes, proveedores, para hacer simplemente un match, para hacer simplemente un clic y decir, A le compró a B 20 millones, B le vendió a A 20 millones. Y cuando había una diferencia que A decía que le compró 20 y B decía que le vendió 10, entonces ya ahí la administración ejercía algunas facultades para verificar el por qué había una diferencia. Ahora, ¿qué sucede ahora con la emisión de comprobantes electrónicos? Sí, ya la información se le está entregando a diario. Ya no hay que hacer ese match. ¿Por qué? Porque el cliente emite y el proveedor, bueno, en aquel momento cuando existía la verdadera obligación de confirmar, confirmaba. Y en caso de que estuviera algún error, nota de crédito. Pero toda esa información ya está quedando capturada en un sistema, digamos, informático. ¿Ok?
Si voy muy rápido, si tiene alguna consulta, Ivette, con toda la tranquilidad del mundo, ¿verdad? Tranquilidad, yo creo que esta introducción está muy conveniente porque se están conectando muchos a Zoom y al Facebook. Entonces, les damos un espacio para que vayan generando las consultas, guiándonos también por la introducción, pero está perfecto. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esto como antesala, es claro que todo este avance tecnológico, que obviamente tiene su mayor objetivo, que es el control tributario, obviamente tuvo efectos en la D151. Entonces, yo me di a la tarea porque básicamente digamos que las diferencias que existen ahorita en criterios en cuanto a dudas y un montón de situaciones en torno a este tema, básicamente tiene que ver si hay obligación primero de presentar de 151, sí o no, y quiénes presentan, cuánto es el monto. ¿Por qué? Porque, a ver, la resolución madre de este tema es la 42 del año 2015, sufrió una modificación con la 71 del 2019 y ahora volvió a sufrir otra modificación con la 16, creo, 09 del 21, no recuerdo ahorita pues, el número, pero la más importante, la modificación más importante fue con la 71 del 2019, porque ahí hubo cambios verdaderamente importantes. Entonces yo me di a la tarea de hacer una comparativa, por lo menos en los aspectos más importantes, que es lo que quiero mencionar el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ok, no sé si la tienen por ahí la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Ok, perfecto. A ver, la 7119 del 2019 vino a modificar aspectos como de plazos, de periodo, pero el más importante para mí fue el tema de montos, que es donde ahorita hay muchas dudas a nivel de profesionales. Cuando uno compara la resolución 42 con la 71, se da cuenta, y aquí yo lo marqué en amarillo, en el caso de la 42, en aquel momento se decía que el monto por el cual se tenía que reportar las compras o las ventas tenía que ser por un importe acumulado anual mayor a 2.500.000 colones. Cuando uno compara con la 71, vemos que la 71 anula o elimina completamente ese monto mínimo a reportar y simplemente se dice cuando se hayan realizado a nivel nacional la venta o la compra de bienes y servicios a una misma persona. ¿Qué significa eso? Que la 71 modificó el monto mínimo a reportar. En aquel momento reportábamos, cuando eran compras compras y ventas de bienes y servicios, reportábamos montos mínimos acumulados mayores a 2,5 millones. Pero en este caso la 71 elimina completamente esos montos y deja completamente la interpretación que se reporta de un colón en adelante. Y no es que deja la interpretación, porque en aquel momento no teníamos ¿cómo se llama? La resolución esta nueva del 2021, donde ahí sí verdaderamente se aclara que la 71 eliminó los montos, ¿verdad? Posteriormente, en la parte de los servicios específicos, que estamos hablando del tema de alquileres, comisiones, servicios profesionales e intereses, la resolución 42 del 2015 establecía como... Roberto, ¿qué va? Establecía como un monto mínimo la suma de 50,000 colones acumulados a una misma persona durante un año. Si vemos en la declaración 70, en la resolución 71, prácticamente ese monto también se eliminó. Entonces, quiere decir que con la modificación sufrida en la resolución 71, en el caso de los servicios específicos, también sus montos fueron debidamente modificados y dejó prácticamente abierta el tema de que se reporten estos gastos específicos, estos servicios específicos de un colón en adelante, ¿verdad? Entonces, para ir aclarando el tema, la resolución 71 sí modificó el monto mínimo y ese monto mínimo pasó
de 2,5 millones a 1 colón en adelante. Pasó de 50,000 colones en aquel momento, los gastos específicos, a 1 colón en adelante. Pero no se asusten, o sea, es decir, simplemente estoy haciendo las comparativas de ambas resoluciones. Ahorita vamos a ver que el tema no está tan complicado. Es decir, a mí me parece que lo que ha vivido en la calle es como un correo de brujas y la gente se ha alarmado más de la cuenta. Y pues claro, a eso le ponemos también de que existen diferentes posiciones, tanto en la administración tributaria, en la misma administración tributaria, como también posiciones diferentes en los profesionales, ¿verdad? Entonces, el primer punto, la 71 eliminó completamente los montos mínimos tanto para la compra de bienes y servicios como para los servicios específicos. Ahora, si seguimos en esta comparativa, queda claro, en la parte donde dice ventas, queda claro que la parte de la oración donde hablaba de los montos mínimos quedaron completamente suprimidas. Entonces, es decir, se sigue manteniendo el criterio que no existe un monto mínimo ya por reportar en ventas, sino que queda de 1 colón. Sin embargo, la resolución 71 sí hace una aclaración completamente importante, que aquí voy a despejar otra duda, porque dice en esta parte, dice, tratándose de alquileres, deberán de reportarse aquellos que no se hayan incluido en la declaración de 125 de rentas de capital inmobiliario. Entonces, la gente se alarma y dice, ok, aquellos alquileres que estén tributando en el régimen de utilidades, sí hay que reportarlos entonces. Porque aquí simplemente lo que dice es que no se van a incluir en el D151 los alquileres que se hayan incluido en la D125. Entonces, claro, la gente se asusta y entonces dice, ok, quiere decir que aquellos alquileres que se están tributando en el impuesto a las utilidades, sí hay que reportarlos. Pero no hay que reportarlos, porque recordemos que otro de los cambios importantísimos de esta resolución 71, voy a irme para abajo de una vez, es cuando dice que los informantes del modelo D151 no deberán incluir en este formulario las operaciones correspondientes a importaciones y exportaciones de bienes. Y vea qué interesante lo que dice, ni las operaciones que estén respaldadas por comprobantes electrónicos de conformidad con el decreto 41820, reglamento de comprobantes electrónicos. Entonces, ¿qué sucede? Un alquiler que haya sido reportado en el D125, ya sabemos que la resolución está diciendo que no hay que reportarlo. ¿Y por qué no se reportan los que están en el impuesto a las utilidades? Porque precisamente es una operación que está respaldada por comprobante electrónico y la misma resolución está diciendo que en el modelo de 151 no se tienen que incluir las operaciones que están respaldadas por comprobantes electrónicos. Y vea qué importante, dice comprobantes electrónicos. Y para efectos de la ley, ¿qué son comprobantes electrónicos? Factura electrónica, tiquete electrónico, nota de crédito electrónica, nota de débito electrónica, factura de compra, ya vamos a hablar de este tema, factura de compra electrónica, factura de exportación. Es decir, la misma resolución está diciendo que no se deben de reportar las operaciones que están respaldadas por comprobantes electrónicos. Entonces, a esto viene una de las siguientes dudas, porque entonces se decía, ok, todos los contribuyentes que están en un régimen tradicional tienen la obligación de emitir comprobantes electrónicos, ¿cierto? Es decir, todos aquellos que estén en un régimen tradicional tienen por fuerza la obligatoriedad de emitir comprobantes electrónicos. Entonces, muy fácil. Si yo soy una empresa que estoy en el régimen tradicional y todos mis proveedores de compras o de gastos también son del régimen tradicional y todo está documentado electrónicamente, quiere decir que la D151 para este tipo de contribuyentes desapareció por completo, porque todas sus transacciones están respaldadas por comprobantes electrónicos. Entonces nos queda un grupo pequeño de contribuyentes que son los de los regímenes especiales, régimen de tributación simplificada y el régimen especial agropecuario. La misma ley les eximió, digamos, de la obligación
de emitir comprobantes electrónicos. Entonces, a la fecha, todavía nos encontramos con contribuyentes de este régimen que no emiten comprobantes electrónicos, porque recordemos que en algún momento se creó un nuevo usuario de comprobantes electrónicos que se le llamó emisor receptor no confirmante, y este usuario era para aquellas personas del régimen de tributación simplificada que voluntariamente querían emitir comprobantes electrónicos porque hubo problemas entre grandes empresas que llegaban a un restaurante y decían, no, es que si usted no me da factura electrónica, tengo que dejarlo de visitar. Entonces, se creó un nuevo usuario que era un tema, digamos, era optativo, era si lo querían hacer voluntariamente, inscribirse bajo el usuario que se llamaba emisor receptor no confirmante. Entonces, una persona del régimen simplificado podía emitir comprobante electrónico, pero no tenía la obligación de confirmar ni de confirmar el comprobante electrónico de las compras, ¿verdad? En ese tiempo también, o actualmente, hubo un grupo de contribuyentes que no lo quisieron hacer voluntariamente y actualmente emiten una factura en formato físico. Pero aquí viene una de las cuestiones que yo he tratado de analizar, y es un aspecto importante que deberíamos entre todos pensarlo de la siguiente manera. La ley estableció la obligación que cuando yo estoy frente a una compra en un régimen de tributación simplificada, yo comprador tengo la obligación de emitir una factura de compra electrónica. ¿Para qué? Para yo poder respaldar el gasto que está en un documento físico y poderlo llevar como gasto deducible en mi contabilidad. Sí, si nos vamos al concepto de factura electrónica de compra, dice que es aquel comprobante electrónico que se emite cuando el emisor no tiene la obligación de emitir un comprobante electrónico. Entonces, yo comprador emito el comprobante electrónico de compra o la factura electrónica de compra para respaldar esa factura física. Entonces, va que interesante esto, y ver, aquí hay una figura muy similar o muy parecida a lo que se llama la inversión del sujeto pasivo. Es decir, la inversión del sujeto pasivo en los servicios transfronterizos digitales es aquella figura que cuando un proveedor esté en el extranjero de un servicio digital, como no tiene la obligación de inscribirse a la administración tributaria y presentar sus declaraciones, la inversión del sujeto pasivo lo que quiere decir es que se le invierte las obligaciones formales al adquiriente del servicio, y es el adquiriente del servicio el que tiene que declarar y facturar el gasto. Entonces, aquí hay una figura muy similar. Si bien es cierto, el contribuyente del régimen simplificado no tiene la obligación de emitir el comprobante electrónico, hay una inversión de la obligación, se invierte esa obligación al comprador, y es el comprador el que emite una factura electrónica de compra para respaldar ese gasto. Por lo tanto, es una transacción que ya queda completamente capturada en una operación o en un comprobante electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Desde esa óptica, los contribuyentes de D151 no tendrían la obligación de reportar sus ventas en la D151, porque la obligación de convertir esa venta física en un comprobante electrónica recae en el comprador del servicio. Entonces, el régimen simplificado tampoco tendría la obligación de reportar sus ventas. Un día me decían, de una pulpería, ¿cómo una pulpería va a reportar todas sus ventas si ni siquiera le va a pedir el dato a los clientes? Entonces, es claro, digamos, vamos a ver, es claro que si yo, un consumidor final, voy a una pulpería a comprar, no sé, material de aseo para mi casa, yo no tengo la obligación de hacerme una factura de autocompra porque yo como consumidor final no tributo. Pero, por ejemplo, si el dueño de una empresa va pasando por un mini súper, una pulpería, y se acordó y dice, mira, yo tengo que llevar, no sé, artículos de aseo mañana a la oficina, voy a comprarlos acá, viene él y pide un documento físico y le dice a la china del barrio, le dice, hágame una factura a nombre de Los Patitos S.A. Entonces, el dueño de la empresa lleva un comprobante físico,
pero él tiene la obligación de llegar a autofacturarse con la factura electrónica de compra, esa venta, que es esa compra que hizo. Es decir, la transacción ya está quedando respaldada por un comprobante electrónico. Entonces, para mí el D151, los regímenes simplificados igualmente no tienen que declarar sus ventas, tampoco, porque hay una obligación que se invierte al comprador y es hacer una factura electrónica de compra. Entonces, ahí la transacción prácticamente está quedando debidamente respaldada, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las compras que realizan las personas de régimen simplificado? Y es claro que ellos compran a proveedores que están en régimen tradicional. Y al estar en régimen tradicional, le emiten la factura electrónica de compra. Entonces, por el otro lado, tampoco tendrían esa obligación. ¿Qué ha dicho Hacienda? Que esa posición sí la comparto yo. Prácticamente el D151 quedó la obligación para presentarse para aquellos contribuyentes del régimen simplificado que compran a otros contribuyentes de régimen simplificado, si se diera esa opción, porque es poco probable que se dé y que esa factura no quede en ningún momento respaldada, ¿verdad? Entonces, lo cierto del caso es que en algún momento yo siento que el de 151 podríamos estar en la antesala de sus últimos días, y creo que con este desorden que ha pasado este año en cuanto al montón de posiciones que hay, podría ser prácticamente el camino a la extinción de esta declaración. Entonces, para aterrizar un poquito en el tema de lo que he venido hablando, la resolución 71 estableció claramente que el monto mínimo es de 1 colón en adelante, al haber eliminado los montos de los 2,5 millones y los 50,000 colones, pero para mí la modificación más importante es cuando menciona expresamente que no se reportan aquellas operaciones que estén respaldadas por comprobantes electrónicos. Bien, ahora, por último, para entrar a nada más a ver otra resolución que ha generado un poco de confusión, es importante recordar, y es lo que venía diciendo, que cuando se adquieren bienes y servicios a los regímenes simplificados, es obligación del comprador respaldar el gasto con una factura electrónica de compra, ¿verdad? Y es donde les decía, las transacciones que hagan los del régimen especial agropecuario y los del régimen de tributación simplificada deben ser respaldadas, declaradas en el D151. ¿Por qué? Porque cuando hay una operación entre ellos y ellos, al no tener esa obligación de emitir comprobante electrónico, tendrían esa obligación. Pero ¿qué pasa? Si yo régimen simplificado me autocompro o hago esa factura electrónica de compra, pues ya la transacción prácticamente queda capturada en un comprobante electrónico. No sé si hasta acá tienen alguna duda o hay algunas consultas. Muchas gracias, don Ariel. Sí, hay bastantes consultas relacionadas a puntos específicos como tal de las declaraciones. Primero quiero agradecer por el apoyo a todos los que están conectados en este momento en Zoom y los que están también por redes sociales que nos han venido siguiendo y los que van a ver después el programa diferido. Recordamos que estamos en Experiencia Contable, gracias a ABN Contadores por el patrocinio para que llegue este programa a todos nosotros, y a don Ariel Castro desde Camino a Pérez de León, que nos está compartiendo con nosotros el tema de las declaraciones informativas. Nos saludan desde varias partes del país. Ahí anda Cristian también de Liberia, están de Estambito de Cotobruz, nos saluda Daylin, igual está don Johnny, buenas tardes a todos. Marvin Vargas, aquí en primera fila desde Upala. Gracias a todos por el apoyo. Realmente estamos abarcando varias partes del país el día de hoy, ya que es un tema realmente de país a nivel de nosotros los contadores. La primera consulta nos hablan sobre los intereses, don Ariel. Ese es uno de los intereses y las comisiones. Ha sido una pregunta constante durante todos estos días. Si se debe reportar o no se debe reportar en la D151, nos pregunta Diniet Arrieta. Vamos a ver, partamos de la premisa de que si toda la transacción está respaldada en un comprobante electrónico, ya sabemos que no hay que reportarlo, sea comisión o sea intereses, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, también hay un tema súper importantísimo que me gustaría tocarlo acá también,
y es el asunto de, a ver, y siempre había una gran confusión en el tema de comisiones e intereses con respecto también al D104, ¿verdad? Porque por ahí también podemos dilucidar un poco el tema. Exacto. La ley, digamos, tiene dos supuestos, exento y no sujeto, ¿verdad? Cuando realmente uno habla de exento, está hablando simplemente que hay una dispensa legal del pago del impuesto, pero las demás obligaciones formales sí se tienen que cumplir. ¿Cuáles son? Respaldar la transacción por un comprobante electrónico, declararlo en una declaración, digamos, en este caso el de 104, pero cuando uno habla de un supuesto no sujeto, eso quiere decir que además de la dispensa legal del pago, también no está sujeta a las demás obligaciones formales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, las comisiones y los intereses aparecen como exentas, hay obligación de que esos intereses y esas comisiones deban estar respaldadas por comprobantes electrónicos. Entonces, si nos vamos a lo que dice la literalidad de la modificación que introdujo la resolución 71, todas aquellas transacciones que estén respaldadas por comprobantes electrónicos no se deberían de reportar. Ahora, aquí hay un tema muy importante, que en el tema de gastos específicos, en la parte de intereses, vea que la resolución habla de que se reportan los intereses, pero dice, no se incluirán aquellos que hayan sido objeto de retención ni los pagados a las entidades que integran el sistema bancario nacional. Entonces, lo que son intereses bancarios no se reportarían porque han sido pagados a entidades que integran el sistema bancario nacional. Y cuando hablamos de intereses sobre préstamos personales, yo decir que yo sea una persona que presta dinero por fuera y me paguen intereses, aquí hay un tema importante. Recordemos que los intereses forman parte de las rentas de capital mobiliario que están sujetas a un 15%, es decir, y en algún momento cuando ya exista la obligatoriedad de que el que paga es el que hace una retención, pues precisamente ahí van a quedar también, van a ser objetos de retención. Pero sin embargo, al ser una actividad completamente comercial, habitual y todo el asunto, es claro que esos intereses deben estar respaldados por un comprobante electrónico. Entonces volvemos a lo mismo. Si las comisiones y los intereses están respaldados por comprobantes electrónicos, no tienen por qué reportarse en el de 151. Perfecto, muchas gracias. Doña May Orozco nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo se maneja el tema de venta con ganado a la subasta? ¿Se deben reportar en la D151? La pregunta es porque no se emite factura electrónica y tampoco la subasta emite la factura de compra, ya que no estoy en REA al tener más de varias actividades en la misma sociedad. Ok, vamos a ver, recordemos que una subasta, es muy importante aclarar esto, una subasta simplemente es una entidad que lo que propicia es las condiciones para que compradores y vendedores puedan hacer sus transacciones. Y ellos por esa intermediación o por esa propiciar ese espacio, cobran una comisión. Entonces, el primer punto que hay que aclarar es que las subastas no van a emitir facturas por las transacciones que se den dentro de la subasta entre comprador y vendedor, sino únicamente por la comisión que le cobra al vendedor. ¿Ok? Ahora bien, dentro de una subasta no existe, digamos que el régimen especial agropecuario estableció una regla clara para los que pertenecen a ese régimen que decía que para respaldar las ventas y las compras era suficiente la boleta que emitía la subasta. Es decir, entonces no hay una obligación de emitir comprobantes electrónicos. Sin embargo, yo soy del criterio que siempre y cuando se haga una transacción en la subasta, sea del REA o no sea del REA, y la persona que venda o que compre, no existiría la obligación de reportar esas ventas, porque recordemos que las subastas ganaderas presentan una declaración anual que es la D158, donde tienen que informar quiénes fueron los vendedores y quiénes fueron los compradores. Entonces, esa información también ya queda capturada en la administración tributaria. Por lo tanto, a mí me parece
que si nos enfocamos realmente a cuál es el objetivo de las declaraciones informativas, es ejercer control tributario. Entonces, si bien es cierto, vamos a ver, y tenía hoy el caso, una consulta que me hicieron de una persona que hizo N cantidades de transacciones en la subasta. Sí, hizo un montón de transacciones entre compras y ventas, pero esas transacciones, la misma subasta ya le va a entregar la información a la administración tributaria por el modelo de 158. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que la persona, es decir, el contribuyente, a pesar de que no hace un D151, pero como la subasta entrega la información mediante un D158, no se está obstaculizando en ningún momento a la administración tributaria para sus labores de gestión, fiscalización y cobro de los impuestos. Entonces, no existe, o creo que no existe la obligación por parte de los ganaderos de también emitir su D151 cuando tenga, digamos, transacciones dentro de subastas ganaderas. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Uray, dice, si tengo un mini súper que por situación geográfica no se ha podido implementar la facturación electrónica, debe remitir un detalle de todas las ventas de estos 15 meses y obviamente también las compras. Y si los proveedores, si emiten factura electrónica, ¿debo presentarlas como compras en la E151? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver. Es un Si el caso mini muy super, típico. Pasa. sí, si el mini super no está dentro del régimen de tributación simplificada y es un contribuyente del régimen tradicional, ok, hay un tema de caso fortuito o fuerza mayor, que es el tema de la ubicación geográfica, que no le ha permitido la obligación de los comprobantes electrónicos, porque tenemos que estar claros que todo contribuyente que sea del régimen tradicional tiene la obligación de emitir los comprobantes electrónicos. Pero bueno, aisladamente, si este contribuyente, suponiendo que es del régimen de tributación, perdón, el régimen tradicional, no ha podido emitir sus comprobantes electrónicos, ¿ok? Ahí yo sí creo que debería de tener un detalle de sus ventas, por lo menos, es que vamos a ver, el comercio hormiga es difícil de controlarlo. Si yo no le puedo estar pidiendo a cada persona que entre que me dé el detalle de sus datos, pero es decir, bajo ese supuesto, a mí me parece que este contribuyente sí tendría la obligación de llevar un detalle de sus ventas lo más pormenorizado posible y eso sí entraría en un D151. ¿Por qué? Porque primero sus transacciones no están respaldadas por comprobante electrónico. Dos, no pertenece a un régimen de tributación especial que son los que tienen o los que están, digamos, eximidos de la emisión de comprobantes electrónicos. Y en el caso de las compras, si las compras sí están respaldadas por comprobantes electrónicos, no tendría que hacer ningún reporte de sus compras, pero en el caso de sus ventas, prácticamente se sale de todos los supuestos que la ley prevé y ahí me parece que sí tendría que reportarse en el D151. Y casi que estaría llamando a una sanción porque su obligación es tener facturación electrónica. Claro. En el momento. Oh, Sí, y vea qué importante. Un fin que está teniendo la administración tributaria con las declaraciones, como diciéndole, si usted no tiene, si usted paga un mantenimiento y no tiene una factura electrónica, repórtemelo. Entonces, es un cruce que está haciendo la administración casi que para sancionar, porque lo que está analizando es ver quién no está con documentos electrónicos en este momento para analizar el por qué no está con documentos electrónicos. Yo creo que ese es el último filtro que sería este año que está haciendo la administración tributaria. Es como mi criterio de conclusión que veo el por qué de una de 151. Don Ariel, y aprovechando lo de los documentos electrónicos, en este momento hay instituciones como entidades sin fin de lucro por las donaciones, también hablamos de los sindicatos que nos preguntan aquí en Zoom, que si están en la obligación de presentar la E151. Esa pregunta yo me la hice también hoy en la mañana con una asociación sin fin de lucro, analizando qué gastos tiene sin soporte electrónico y obviamente todos los ingresos son donaciones. En este caso, debe presentar la E151.
Ve qué interesante. Y a eso le voy a agregar que días atrás salió, digamos, que una resolución sobre el tema de autorizaciones para donaciones. Y dentro de las obligaciones que, digamos, que se le imponían a los donatarios, a las personas que recibían la donación, era emitir un recibo por las donaciones, por las donaciones que recibían. Y esas donaciones quedaban respaldadas mediante un comprobante que no es electrónico. Exacto. Ahora, si nos vamos a lo que dice la norma, digamos, en este caso la 42 y la 71, como informantes del modelo habla las asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o culturales, las asociaciones civiles, deportivas, pero vea que si nos vamos y seguimos con todo en sí el análisis del artículo, dice cuando hayan realizado a nivel nacional la venta o la compra de bienes y servicios. Entonces, una fundación, excepto que no tenga actividades de carácter económicas, alquileres o, no sé, alguna actividad económica, las donaciones que reciban no es una venta, es decir, eso no es asimilable a una venta, entonces no tendría por qué reportar las donaciones que reciba. ¿Ok? Ahora, en el caso que ellos compren, no sé, en el caso que ellos compren, me parece que ya la transacción está quedando en un comprobante electrónico, excepto que lo compren en un régimen de tributación simplificada, ¿verdad? Entonces, hay muchos supuestos que hay que analizar en su casuística, porque de ahí depende si reporta o no reporta. Entonces, por ejemplo, en el caso de las donaciones, si yo recibo donaciones, no tengo por qué reportarlas porque eso no es una venta por parte de la fundación. Pero si la fundación se dedica como parte de sus actividades para la consecución de fines fundacionales, se dedica a alguna actividad económica, de hecho la ley inclusive dice que cuando una fundación o alguna asociación ejecuta actividades de carácter económico que tengan la obligación de cobrar el IVA, sí les establece la obligación de emitir comprobante electrónico. Entonces, aquí lo importante básicamente es ver ante qué actividad estoy y si hay o no la obligación de emitir el comprobante electrónico, ¿verdad? Y si yo estoy ejecutando alguna actividad de compra o venta que no está respaldada por comprobante electrónico, y la ley dice que las fundaciones y las asociaciones de bien social o lo que le llaman las ONG son informantes del modelo, pues entonces sí habría que reportarlos en el D151. Entonces, ahí sí habría que, digamos, que analizar la casuística de los supuestos, ¿verdad? Exacto, como analizar cada asociación de manera independiente, qué actividades ha venido realizando durante el año. Una pregunta que nos hacen acá, pero también la he visto mucho en redes sociales, que nos pregunta Abigail Vargas, es sobre los recibos del agua, del teléfono, de la electricidad, que muchos todavía no les está llegando de manera electrónica, que sí se debe reportar en la de 151. A ver, esa pregunta es ¿cómo se llama? Muy reincidente, ¿verdad? Vamos a ver, en el caso de entidades que venden servicios públicos, por lo menos ya hay algunas, o puedo decir que todas, ya están en la obligación de emitir el comprobante electrónico, ¿verdad? Yo siempre he dicho, y siempre lo he escuchado de un colega, que a veces es mejor pecar en exceso y no por defecto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una posición de que no me estoy recibiendo un comprobante electrónico por esta entidad de servicios públicos, pero si yo tengo cómo poder capturar toda la información, yo prefiero pecar en exceso que no por defecto. Es decir, prefiero reportarlo en el D151, aunque tal vez no tenga la obligación de hacerlo,
pero al final estoy cometiendo un pecado por exceso que no por defecto. Y cuando yo cometo un pecado por defecto es cuando yo dejo de hacer o omito alguna obligación. Entonces yo prefiero pecar en exceso que no por defecto. Sí, en este caso, si tiene duda o si tiene algún tipo de situación que le vaya a generar algún riesgo, casi que es mejor pecar por exceso. Exacto. Tengo varias consultas sobre el REA de la parte del sector agropecuario. Lo que nos están consultando es qué se debe reportar en el D151. Nos hablan sobre las compras de las cosechas, sobre el momento que si facturan. ¿Qué es lo que el REA, cuál es la obligación a nivel del REA de la D151 específicamente? Como resumiendo todas las consultas que nos han hecho de esta parte. A mí me parece que el REA, a mí me parece que los contribuyentes del REA solamente reportan el D151 cuando hayan hecho transacciones con otros contribuyentes del REA o de regímenes de tributación especial y que de por medio no haya habido un comprobante electrónico. Porque recordemos que en el REA hay 3 formas de facturar. La primera forma de facturar es cuando el productor le vende a un contribuyente del régimen tradicional y ahí el REA es claro y dice, es obligación del contribuyente del régimen tradicional hacer la factura electrónica de compra. Entonces, en ese supuesto, no hay obligación de reportar la venta porque ya esa venta quedó capturada en una factura electrónica de compra. Ayer me hacían la consulta, por ejemplo, en el tema de los ingenios y de las entregas de café y también de las entregas de palma, de coquito de palma africana. Es decir, si yo soy productor de palma africana y entrego mi cosecha a una cooperativa, es decir, ahí la obligatoriedad sería de la cooperativa hacer la factura electrónica de compra al productor. O si yo entrego caña a un ingenio, es el ingenio el que tiene que hacer la factura electrónica de compra, porque así lo establece la ley. Entonces, en un supuesto de esos, recordemos lo que acaba de mencionar, hay una inversión de la obligación que recae en el comprador, en el adquiriente de los bienes y servicios. Entonces, en ese supuesto, no habría por qué reportar esa venta porque ya está quedando capturada en un comprobante electrónico. Ahora, hay un segundo supuesto de respaldar ventas en estos regímenes especiales que dice que cuando se trance con contribuyentes del mismo régimen especial agropecuario o régimen de tributación simplificada, ahí la ley de ese supuesto 2 establece algunas posibilidades, que se respalde con una factura, ¿cómo se llama? Con una factura física. Entonces, en ese caso, ahí sí tendría que reportarse en el D151 porque estaremos incumpliendo con el tema de comprobantes electrónicos. Existe otro supuesto que dice que ya sea que el comprador, o sea, el comprador que haga una factura electrónica de compra, si tiene la posibilidad de hacerla, o que el vendedor emite una factura electrónica de compra como emisor receptor no confirmante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos regímenes? Que existiría la obligación de reportar en el D151 cuando sus operaciones, ya sea la compra o la venta de bienes y servicios, no quede respaldada en ningún comprobante electrónico, pero todo aquello que queda respaldado en un comprobante electrónico no tendría por qué reportarse, ni por compra ni por venta. Perfecto, muchas gracias. Haciendo otro resumen de todas las consultas que nos han venido llegando, nos están hablando sobre las juntas de educación, que si tienen la obligación, ya que ellos solamente compran. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con las juntas de educación, que si Ok, tienen la obligación. ok, vamos a ver. Pasa lo mismo. Y hay 2 temas completamente, digamos, diferentes y por eso es que tal vez se confunde el tema. Como dicen que las juntas de educación son exentas de lo que compran y lo que venden, ahí simplemente lo que está hablando es de la compra, digamos, del impuesto del valor agregado. Pero, por ejemplo, voy igual con una junta de educación. Una junta de educación
a pesar de que son exentas, es decir, hay una dispensa legal del pago, pero tiene las demás obligaciones formales: facturar, declarar. Entonces vamos a lo mismo. Si estas juntas de educación, tanto lo que compran o lo que venden, está respaldado en comprobantes electrónicos, entonces no existiría la obligación de reportarlo en el D151, porque recordemos que aquí la parte principal o la parte central es, como lo dice la resolución. Voy a leerlo textualmente. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Sí, señor, estás compartiendo. Ok. Dice: los informantes del modelo D151 no deberán incluir en este formulario las operaciones correspondientes a importaciones y exportaciones de bienes. Aquí viene la parte más importante: ni las operaciones que estén respaldadas por comprobantes electrónicos de conformidad con el decreto número 41820. Entonces vuelvo a lo mismo. Si estas juntas de educación tienen sus operaciones de compra y venta respaldadas en comprobantes electrónicos, no deberían de reportarse en el D151, atendiendo esa disposición normativa de la resolución 71. Perfecto. Después nos conversan sobre que si puede aclarar lo de las comisiones bancarias, que si ninguna se debe reportar o si hay excepciones. Las comisiones bancarias, es que por eso les decía, aquí claramente dice que en el tema de cuando se trata de compras realizadas a proveedores de servicios profesionales, alquileres, comisiones o intereses realizados a una misma persona, debe reportarse con el siguiente código. Entonces establece que SP para servicios profesionales, A para alquileres, comisiones de todo tipo, vea qué interesante, comisiones de todo tipo, pero dice intereses y dice: no se incluirán aquellos que hayan sido objeto de retención ni los pagados a las entidades que integran el sistema bancario nacional. Entonces, si yo le pago intereses a un banco por una operación bancaria o lo que sea, prácticamente aquí lo deja muy claro. No se incluyen los pagados a las entidades que integran el sistema bancario nacional. Aunque no diga que son comisiones. Perdón. Aunque, digamos, esta parte que usted está leyendo habla sobre intereses, ¿es verdad? Sí, correcto. Y en el caso de las comisiones bancarias. En el caso de las comisiones bancarias viene siendo lo mismo, porque inclusive, Maneja el no mismo sé, criterio. sí, no sé si ustedes han visto con el tema de los leasing también, que hay un aspecto, o bueno, no, y también con el tema del pago con tarjeta. Hay algunas entidades bancarias que, por ejemplo, en el caso de los leasing, ya a usted le llega la factura electrónica por la parte de los intereses, que también ha habido mucha duda, porque uno dice: ok, entonces quiere decir que solo, en el caso de los leasing operativos, digamos, que entonces quiere decir que solo esto puedo ingresar como gasto. No, es que recordemos que para ellos el ingreso real, para la entidad arrendante, son los intereses, no la amortización, digamos, del activo. Entonces, igualmente pasa con las comisiones bancarias. Creo que hay una entidad bancaria que todos los meses pasa un detalle las comisiones bancarias, pero ya como comprobante electrónico. Entonces, se sigue prácticamente el mismo supuesto. Perfecto. Nos preguntan también sobre las cuotas de condominios. Más que todo si ellos tienen la obligación, porque hace unos años se les había habilitado la responsabilidad de presentar la D151. Entonces, en el caso de ellos, que lo que facturan, digámoslo así, son las cuotas de condominios. Es que si la cuota de condominio, digamos, es su, ¿cómo le digo? Su actividad como tal, eh, habría que ver con el tema de comprobantes electrónicos. Me parece que a ellos se les había eximido sí, se les había eximido la obligación de emitir comprobantes electrónicos. No recuerdo en este momento, pero vamos con el mismo tema. Si la operación como tal o la transacción se encuentra respaldada por el comprobante electrónico, sí, es claro que no existe la obligación de informarlo en el D151. Igual, don Ariel, para aclarar, hay varias consultas sobre, igual, si yo facturé todo con factura electrónica y compré todo con factura electrónica, si realmente no tengo la responsabilidad de presentar entonces nada en la D151. Absolutamente nada. Y Que como esto le decía, es mi criterio, don Ariel, que yo he tomado. Si todo está en factura electrónica, en documentación electrónica,
de ahí no se Es lo que, con la 151. es que vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de la declaración informativa? Es decir, es hacer un control, ejercer un control tributario sobre compras y ventas, que en aquel momento, cuando no existía la obligación de la emisión de comprobantes electrónicos, la única forma de darle esa información a la administración tributaria era mediante el D-151. Lo que pasa es que en este momento, al estar casi que el 90% de las transacciones, 95% de las transacciones respaldadas por comprobantes electrónicos, ya la administración no tiene que esperarse un año después o al final de año para entregarle esa información, cuando ya esa información se le está entregando a diario, en tiempo y en forma. Es más, le estamos entregando más información de la cuenta, porque en el D-151 yo le informaba montos, le informaba a quién, pero ahora le estoy entregando fecha, hora, cédulas, artículos, cantidades, precios, impuestos, exoneraciones, le estoy entregando todo en tiempo y en forma. Exactamente. Realmente esa es la línea que se está tomando ahorita. Ahora, sí me gustaría, en el tiempo que nos queda, Sí, sí señor. me gustaría que viéramos este tema. Deme para dejar de compartir la pantalla por acá. Si gusta, le doy el espacio para hacer como un resumen de las preguntas que nos quedan. Sí, voy nada más voy a dejar de compartir acá y vamos a compartir esta otra pantalla. Deme un momentito nada más. Perfecto. Y a los compañeros de Zoom, igual estoy leyendo las preguntas de ustedes, las que han ido saliendo. Y al final siempre me gusta darle la oportunidad a alguno de la sala de Zoom para que nos haga alguna observación, comentario, pregunta. Entonces, si alguno quiere compartir al final alguna consulta o algún comentario, entonces levanta la mano cuando yo les digo para que les habiliten el micrófono. Y si alguno no se anima, yo lo escojo a dedo. Usted es guarde profe, entonces ya me di Sí. cuenta. Ok, estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Sí, señor. Ok, aquí en esta resolución nueva, la 09 del 2021, a ver, cuando yo leí esta resolución, recién iniciaba el día, lo leí en como dice uno, un entreojo, digamos, me alegré de momento, ¿verdad? Pero al final, cuando ya terminé de leerla, me di cuenta que fue un alegronazo de burro. Sin embargo, aquí hay que rescatar lo siguiente. En el considerando número 5, no sé si lo están viendo ahí. Sí. En el considerando número 5, que aquí lo estoy marcando, confirma que la resolución 71 eliminó los montos mínimos. ¿Por qué? Porque vea lo que dicen, que por medio de la resolución 71 del 2019, dentro de los cuales se modificó el artículo 4 de la resolución 42, dice eliminando los montos mínimos a partir de los cuales deben de suministrarse la información de ventas, compras y de los gastos específicos. Es decir, esta resolución nos confirma la eliminación de los montos mínimos. ¿Qué es lo que pasa? Y fue una de las críticas constructivas que hicimos en una reunión privada, que la administración con esta 21, porque, con esta resolución 09 del 21, no es que está volviendo nuevamente a los montos originales, como se interpretó inmediatamente que salió, que decían, ok, estamos volviendo ya a los 2,5 millones o a los 50,000 colones. No, esta resolución no quiere decir eso. Esta resolución, en resumen, lo que dice es que un contribuyente en específico hizo una queja a la administración y le dijo que su D-151 superaba los 6 millones de líneas de detalle. Es decir, a mí me pone a pensar que ese es el chino del barrio que se iba a reportar a cada una de las personas que entra a la pulpería, porque dice que su informativa superaría los 6 millones de líneas. Eso es lo que esta resolución pone en contexto. Dice, por haber eliminado los montos mínimos a través de la resolución 71,
y porque un contribuyente me dijo que su informativa superaría los 6 millones de líneas, entonces, para que el sistema no se les ponga lerdo, porque eso es lo que está diciendo, para que no experimenten una lentitud excesiva, es lo que dice la resolución, ¿verdad? La resolución lo que dice es que aquellas líneas que superen los 2,5 millones, o en el caso de los 50,000 colones, cuando sus periodos sean de 12 meses, o 2,620,000, no, 3,125,000 me parece que es, y 62,500 colones, lo que dice es, quítelas de la informativa del D151, del portal del que se utiliza, quítelas de ahí, pero me las pasa por correo electrónico, ve aquí donde dice, me las pasa por correo electrónico un archivo de Excel el mismo día que tiene que presentarme la D151. Es decir, no le está diciendo al contribuyente, no, repórteme nada más lo que está 2,5 millones para arriba o lo de 3,125,000, no, le está diciendo que lo que se encuentre en ese rango, quítelos de ahí para que su sistema no experimente una lentitud excesiva, pero envíemelo al correo de notificaciones dice notifica inteligente@hacienda.go.cr, un archivo de Excel. O sea, no le está diciendo quítelos, no me lo reporte. No, simplemente le está diciendo sáquelos del modelo de 151, móntelos en un archivo de Excel y me los mande a esta dirección de correo el mismo día que tiene que presentarme el D151. Entonces, básicamente, esta resolución 09 del 21 no está volviendo los montos originales, ni los está eliminando, sino que simplemente lo que está diciendo es, esta cantidad de líneas, para que usted no tenga una lentitud excesiva, sáquelos de la informativa y pásemelos a un archivo de Excel. Eso es básicamente lo que se resume la resolución 09 del 21. Es decir, no aporta absolutamente nada. Entonces, es una situación que quería aclarar porque sí he escuchado personas decir, y hasta la misma gente a lo interno de la administración, que con la 21 prácticamente se volvía a la originalidad de la 42, que eran los montos mínimos, y realmente eso no es lo que quiere decir esta última modificación, ¿verdad? Muchísimas gracias. Quiero agradecer a don Bernal Gómez, que nos está colaborando con el chat de experiencia contable en Facebook, en responder, porque son muchas las preguntas que nos han estado llegando. Hay una consulta que me llamó mucho la atención y hablaba sobre las facturas provisionales. Cuando se envía la factura provisional, pero nunca llega la original. Entonces nos preguntaban que si se puede reportar esas provisionales en la D151, ya que realmente no se tuvo el documento electrónico. ¿Pero qué le llaman factura provisional? Cuando se va la luz, se va al internet, que no se puede emitir la factura, que en la ley de la factura electrónica se decía que daba un espacio para que se pusiera a presentar una factura provisional y no recuerdo si era el día siguiente o los 2 días se tenía que enviar la factura correcta electrónica. Entonces lo que da a entender la pregunta es que él tiene varias, pero nunca le llegó la factura electrónica. Sí, recordemos, ok, perfecto. Recordemos que la resolución habla de comprobantes electrónicos. Y cuando uno va a la definición del reglamento de qué son comprobantes electrónicos, establece que son la factura electrónica, el tiquete electrónico, la nota de crédito electrónica, la nota de débito electrónica, la factura electrónica de compra y la factura de exportación. Quiere decir que una factura provisional no queda dentro del concepto de comprobantes electrónicos, por lo tanto, además de los efectos que puede tener en el tema de impuestos de renta y de las obligaciones formales que podría estar incumpliendo con esa disposición, digamos que, como dice el dicho, una cosa llevaría a la otra. Entonces, al no estar una transacción amparada en un comprobante electrónico, es claro que debería informarlo en el D151. Ok, perfecto. Hay mucha polémica sobre las comisiones bancarias.
Don Daniel Quiroz nos dice que es importante hacer la aclaración con las comisiones bancarias. Todas las comisiones se reportan desde un colón, pero si tienen comprobante electrónico, ejemplo, banca privada, no existe la obligación de reportarlas, pero sí la banca estatal. No, que la banca estatal no está dando documento electrónico. En ese caso sí se deben reportar. Son los intereses bancarios pagados a entidades supervisadas que no tienen la obligación de informar. Por eso, Comentarios que hay ahorita, digamos, unos dicen que sí, otros dicen que no. por eso decía que aquí el elemento principal o el elemento diferenciador para saber si debo o no reportar simplemente es el respaldo de la operación. Si el respaldo de la operación está, hay un respaldo de comprobante electrónico, por normativa queda excluido el D151. Pero si la transacción no está respaldada por comprobante electrónico y se sale de las excepciones que hay, entonces, es decir, por un tema de pecar en exceso, debería reportarse en el D151. Exacto. Porque, Hablando de pecar en exceso, nos dice Marilyn Esquivel, hablando sobre los servicios públicos que están dentro del contrato de alquiler, que digamos esos servicios públicos no vienen a nombre del que está arrendando, sino a nombre del arrendador. Entonces, que si se puede o se tiene la obligación de reportar en el D151. es que, vamos a ver, hace un rato yo contesté una pregunta, pero era enfocada desde otro punto de vista. Exactamente, de otro punto, pero sí Por, la administración, yo recuerdo que ellos dijeron que sí podíamos incluir esos gastos deducibles siempre y cuando estuvieran en el contrato, sí, pero pero a nivel de 151. es que son dos obligaciones completamente diferentes, digamos, porque, por ejemplo, en la vía que yo la contesté hace un rato, era de que si la persona que recibía ese pago, que si eso era un ingreso, y yo dije que no, es decir, la persona no se encarga de vender el servicio público, simplemente lo que está haciendo es es decir, por medio del contrato está cediendo ese gasto, por decirlo de alguna manera, pero eso no era un ingreso de reportarse en renta, entonces pasaría igual con el tema del D151, digamos, es decir, porque aquí simplemente lo que hay es una obligación contractual donde se está cediendo, digamos que no cediendo, se está dando como una traslación de la utilización de ese servicio público y que a través de un contrato se da la posibilidad, porque así lo estableció la ley, de poderlo reportar como un gasto deducible, ¿verdad? Pero como decía hace un rato, hay que analizar la casuística en cada supuesto para poder realmente uno, digamos que establecer si existe o no la obligatoriedad de la D151. Como les decía, digamos, en esta cuestión, desde que la D151 existe, siempre ha existido mucha polémica, ¿verdad? Porque hay ciertas palabras o ciertos juegos de palabras que permiten la interpretación de una u otra situación, ¿verdad? Lo cierto del caso es, como lo dije yo al principio, me parece que todas estas modificaciones que ha venido sucediendo a raíz de la incorporación de la tecnología y de la evolución que ha habido, digamos, con el tema de administración contribuyente, me parece que el tema cada día se va a ir complicando absolutamente más, que no le quedaría a la administración dictar nuevas reglas claras y casi que estaríamos en la antesala de la extinción del modelo de 151, ¿verdad? Sí, no es nada raro también que salgan nuevos criterios por parte de la administración en estos días, Claro, por todas las consultas que supongo que les han llegado a ellos. claro. Don Ariel, vea qué interesante esta pregunta de Colbert Hernández. Dice, ¿cómo se hacen con las hojas simplificadas y que le compra a una carnicería simplificada? Las dos no tienen obligación de emitir factura. Entonces, ambas deberían reportar. Correcto, correcto, porque es decir, ¿cuál es el criterio diferenciador? El respaldo de la operación en un comprobante electrónico. Entonces, en este caso, sí existiría la obligación, porque ninguna, es decir, ni por un lado está el respaldo de la factura electrónica de compra, ni por el otro lado está la emisión del comprobante electrónico en la venta. Entonces, eso sí es una operación que debería reportarse en el D151. También nos preguntan sobre los gastos al exterior, si al no tener documento electrónico costarricense, digámoslo así, que si se deben reportar en la D151.
principio de territorialidad aplica, es decir, no tienen obligaciones formales ni materiales ni nada, entonces ahí igualmente no se reportan el de 151. Hay varias preguntas relacionadas con los pagos a la municipalidad, que creo que son preguntas ya que no solamente este año, sino de pasados, de lo que son pagos a la municipalidad, pagos a instituciones públicas que se deben reportar en la de 151. Yo siempre he tenido el criterio de que no, digamos, siempre he tenido yo el criterio de que no, porque, a ver, ¿cómo le explico? El tema, a ver, si, y en eso hay varios oficios que si las municipalidades, vamos a ver, es que todo depende en qué me encuentre yo, digamos, enfrente de qué, de qué tipo de operación. Si es claro que si son operaciones de tipo económico, actividad económica, inclusive existen oficios donde sí existe la obligatoriedad de emitir el comprobante electrónico, pues obviamente en este caso, digamos que si la resolución en algún momento no hubiera hablado de que no se tienen que incluir lo que está respaldado en comprobante electrónico, siempre y ahí sí se tendría que, vamos a ver, declararlo. Pero de igual manera, por ejemplo, si yo estoy frente a pagos de impuestos municipales o una cuestión así, eso no habría que reportarse en el de 151, ¿verdad? Excepto de que esté frente a algún servicio de tipo, no sé, comercial, una cuestión así, yo pienso que, y si estaría frente a una operación que está respaldada por comprobante electrónico, entonces por eso, digamos, siempre he venido insistiendo, hay que ver ante qué estoy, ¿verdad? Porque muy general, digamos, hay muchos supuestos de los cuales pueden suscitarse. Perfecto. Hay una pregunta muy particular, no voy a decir el nombre por aquello. Dice, si yo solo facturé la venta de manera electrónica, pero la compra no se hizo de manera electrónica, veamos que se le compró el régimen simplificado. Se debe reportar en la D151 la venta. Ah, no, la venta no. Y la compra. Si la venta está respaldada en comprobante electrónico, vean el tema, si la venta está respaldada en comprobante electrónico, por la normativa o lo que expresa esa normativa en la resolución 71, no se debería declarar la venta. En la compra, vea qué interesante lo que voy a decir acá. En la compra, no pensemos de que la persona que le estoy comprando está oculta o omisa. Pero digamos, si ese fuera el caso, por eso es que se establece esta obligación, porque sería la única manera de la administración tributaria de detectar omisos u ocultos. Entonces, además del deber de información, es un deber de colaboración del contribuyente con las autoridades tributarias para la gestión, fiscalización y cobro de los tributos. Entonces, no hay que ver el D151 como una cacería de brujas entre contribuyentes con todos sus requisitos en orden, sino que al final simplemente se está estableciendo todo aquello que no esté emitido por comprobante electrónico. ¿Por qué razón? No es para ir detrás de los simplificados. No es para ir, precisamente. No es para ir detrás de los contribuyentes del sector agropecuario. Es decir, es para ver si la administración tributaria puede llegar todavía a contribuyentes que actualmente se pueden encontrar ocultos u omisos. Exactamente, como dice usted, yo creo que ya es el último cartucho de la D151. O sea, Claro. Supongo que ya el próximo año ya no tendremos D151, porque realmente a nosotros como oficina, el teléfono no ha sonado este año preguntando por saldos, ni preguntando cuánto va a reportar usted, cuánto va a reportar yo. O sea, ha sido una paz a nivel de noviembre, ¿verdad? Y en estos meses también con ese punto. Entonces, yo considero que muchos nos estamos yendo por el criterio de si está todo con factura electrónica, documentación electrónica, no se reporta. Y si tengo algo ahí, lo reporto, ¿verdad? Y me voy con un comentario que se está haciendo en redes sociales,
que dicen que es mejor que sobre y que no falte. Mejor pecar en exceso y no en defecto. Y para lo de la sanción, digamos, pero en el caso, porque decía un contador ahí, no importa si mi empresa está todo electrónicamente, yo voy a mandar la de 151 por Sí, sí, aquello de las sanciones. sí, pero digamos, vamos a ver, como lo vuelvo a decir, cada una de las declaraciones cumple un rol o un objetivo a la administración tributaria. ¿Por qué se elimina o por qué se introduce la exclusión de todas aquellas operaciones que están respaldadas en comprobantes electrónicos? Porque ya usted le está entregando la información a la administración todos los días, absolutamente todos los días. ¿Cuál es el objetivo o cuál fue el objetivo de la D151 desde que nació? Era un suministro de información de clientes y proveedores para buscar un match, para buscar diferencias en renta, para buscar diferencias en declaraciones de ventas. Pero ahora, con el control tributario que se ejerce en los comprobantes electrónicos, más bien le estamos dando más información que la que se le entregaba en el modelo de 151. Ahora, con los códigos CABIS, prácticamente ya le estamos dando el combo completo a la administración tributaria. Entonces, es decir, el hecho de que yo tenga todas, el 100% de mis operaciones respaldadas por un comprobante electrónico, no habría por qué tener el temor de no presentar absolutamente nada, porque cuidado más bien, se podría uno, como quien dice, por querer hacer ¿cómo es que dice el dicho? Por querer hacer un pato hice un sapo, y más bien embarriar la cancha en un D151, en donde ya yo le he entregado información a la administración. Entonces, es decir, recordemos que el objetivo de lo que todavía queda del D151 básicamente es para perseguir aquellas transacciones que no estén respaldadas por comprobantes electrónicos, que se pueden dar en dos aristas. Por contribuyentes que tienen la autorización expresa de no emitir comprobantes electrónicos o por contribuyentes que actualmente se encuentran u omisos u ocultos, que me parece que la dirección de la administración no es esta, sino son estos que están a este lado. ¿Verdad? Exacto. Exacto, esa es la línea que está utilizando ahorita la administración tributaria. Doña Marcela nos dice, recuerden que por cada línea mal declarada hay sanción, y si yo declaro una línea que no tenía, pues me van a sancionar. Así que si pensamos en el exceso, también recordemos que hay sanción. O sea, ahí sería como inducir a error a la administración tributaria. Entonces, ahí hay que tener un buen criterio y respaldarlo. Yo creo que ese es el resumen de lo que llevamos ahorita con la D151, porque de cada alineamiento que ha salido de la administración tributaria realmente han sido criterios que nosotros como contadores hemos tenido que leer e interpretar. Claro. Y igual, digamos, al final aplicarlos en las diferentes declaraciones. Quería abrir los micrófonos o alguna consulta que tengan los de en la sala de Zoom. Si no, don Ariel dice que va a escoger a alguno que quiera hacer la consulta el día de hoy para que doña Stephanie me le abra el micrófono para cualquiera que quisiera hacer una consulta de manera específica. Voy a dejar de compartir esto para ver a quién escogemos. Gracias. Vamos a ver si no escojo la última de redes sociales. Vamos allá, lo de la municipalidad lo dejamos claro, lo del régimen simplificado también. Hablamos sobre el REA, para los que entraron tarde a la charla lo pueden ver al final. Hay preguntas que nos hicieron que no tenían relación con el D151, eso lo dejamos aparte. Hay una consulta de don Edgar que también está muy interesante y que también está pasando mucho, don Ariel, a nivel general. Esos gastos o esas liquidaciones de cajas chicas o los gastos que se le están pagando de internet a los colaboradores por estar haciendo teletrabajo, todos esos gastos, ¿cuál será la recomendación? ¿Los reportamos
en la D151, como lo que son peajes y otras facturitas que tal vez no se convirtieron electrónicamente, o esos gastos que se le están pagando ahorita a los colaboradores, se deben reportar en la D151. Es que vea qué interesante. Voy a poner el ejemplo, voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a ver, porque también eso es un tema de análisis. El tema de peajes, es evidente que por la operativa digamos, de la actividad económica, no puede estar dando ni tiquete electrónico, ni puede estar dando factura electrónica cada vez que pase un vehículo en los peajes. Pero tampoco es que este tipo de empresas quedaron a la libre de que no tengan que emitir o reportar sus ingresos. Y pongo el ejemplo porque en un momento tuve la oportunidad de, con varios colegas, de asesorar un tema de una empresa, digamos, que se dedicaba a las actividades de masividad de personas. Entonces, esta empresa tenía la obligación de emitir sus comprobantes electrónicos, pero era claro que cada vez que entraba una persona al espectáculo público no iba a emitir un tiquete o una factura por el tema de la fila o la cantidad de personas. Ellos al final sí tenían que emitir ellos al final sí tenían que hacer, digamos, que un resumen o tenían que tomar cada tiquete o cada entrada y convertirla en un tiquete electrónico. Entonces, con el tema de peajes es algo similar, es decir, no es que ellos no emitan un comprobante electrónico, obviamente digamos que su actividad no le da para que puedan hacerlo. Todas esas transacciones prácticamente sí se le reportan al Estado mediante una emisión de un comprobante electrónico, porque pasaría igual con los supermercados. Es decir, los supermercados no emiten al 100% la factura electrónica, lo que emiten es un tiquete electrónico. Exacto. Entonces, a pesar de que yo tengo en caja chica un tiquete electrónico o lo que sea, es decir, eso por un lado. Y en el tema de lo que se le paga a los colaboradores, recordemos que ahí lo que hay es una relación de dependencia, es una relación patronal, una relación laboral. Entonces, igualmente, no hay obligatoriedad de todos esos pagos que yo le hago a mi colaborador, pues está el tema de teletrabajo, igualmente no hay que reportarse en el D151. Muchísimas gracias, don Ariel. Y yo creo que vamos a terminar con esta, don Johnny Ortega, que más bien es un comentario y que realmente es una de las grandes dudas que venía en la D151 de este año, es si reportábamos de un colón en adelante o íbamos a reportar de tramos de los 15 meses. Y nos indica que gracias por la aclaración y que le quedó claro la respuesta suya cuando lo mencionó, el comentario que hizo, pero sí me gustaría que como que lo aclaráramos a nivel de conclusión, don Ariel, ya como esas consultas generales, otra vez como un resumencito, ¿quién realmente está obligado a presentar la D151 este 2020? Si la D152 también hay que presentarle si tiene alguna particularidad diferente, que es la de retenciones. Y en lo de los tramos. Ok, vamos a ver. Que si cambian o no cambian en lo que Ok. se refiere a la D151. La resolución 71, que es para mí donde ocurren los cambios más importantes, modificó el tema de plazos, porque pasó del 30 de noviembre al 28 de febrero, o 1 de marzo, no sé cómo es que quedó. Ahí yo he visto dos fechas, 28 y 1. Luego cambió también el periodo, hizo la modificación del periodo porque de una vez introdujo el cambio a la reforma fiscal, que como iba a quedar un mega periodo de 15 meses, entonces estableció las reglas claras del periodo. Pero para mí las dos modificaciones más importantes fue que eliminó completamente los montos de los 2,5 millones, caso de compras y ventas de bienes y servicios, y el monto mínimo de 50,000 colones para el caso de gastos específicos, los eliminó. Al eliminarse, prácticamente se reporta de un colón en adelante. Pero, ¿qué se reporta? Que es donde viene el otro cambio más importante, que son aquellas transacciones que no estén respaldadas por comprobantes electrónicos. ¿Por qué?
porque esta resolución 71 estableció claramente que no se deben incluir en el modelo de 151 aquellas operaciones que están respaldadas por comprobantes electrónicos. Y los vuelvo a repetir: factura, tiquete, nota de crédito, nota de débito, factura electrónica de compra y factura de exportación. ¿Ok? Esa es a grandes rasgos la modificación de la 71. Ahora, ¿qué pasó con la 9 del 2021? Ratifica en el considerando número 5 la eliminación de dichos montos mínimos, ¿verdad? Lo ratifica, pero más adelante, cuando habla de los tramos, cuando son de 15 meses o de 12 meses, que establece, digamos, y lo dice claramente, lo dice de la siguiente manera: el declarante que experimente lentitud excesiva en el proceso de importación del programa de ayuda del declara podrá excluir de dicho proceso las líneas de detalle que no superen, ok, más bien aquí es que no superen, en el caso de los contribuyentes, digamos, que informan un periodo de 12 meses, lo que no superen más de 2,5 millones o 50,000 colones para el caso de servicios específicos. Y en el caso del informante que el periodo sea de 15 meses, puede suprimir o puede eliminar del D151 del declara, ¿verdad? Lo que no supere más de 3,125,000 o 62,500 en el caso de servicios específicos. Ojo, pero no es que los va a excluir y no los va a reportar, sino que más adelante lo que dice es: deberá crear un archivo en Excel y suministrarlo al correo electrónico de la Dirección de Inteligencia Tributaria. Entonces, es decir, no es que estamos volviendo los montos originales, simplemente lo que está diciendo es: si experimento lentitud excesiva. Yo me quedé pensando y yo dije, ¿cómo la administración va a ver si realmente yo estoy experimentando lentitud excesiva? Pero bueno, eso es lo que dice la resolución. Ahí simplemente lo que dice es: si experimento lentitud excesiva, quito los montos que no superen los tramos que acaba de decir ahorita, pero esos tramos debo de crearlos en un archivo de Excel y pasarlo a la dirección de correo electrónico de inteligencia tributaria, ¿verdad? Entonces, en resumen, eso es prácticamente lo que acabamos de ver en esta hora y 30 minutos casi, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que ese es el resumen, y también tenemos que tener tranquilidad y tener seguridad en el momento que tomamos decisiones para presentar la D151 y todos los cambios tributarios que han venido llegando en estos tiempos, porque realmente tampoco podemos estar cambiando de criterio cada vez que escuchamos una capacitación o cada vez que escuchamos una charla, porque realmente son interpretaciones y criterios de la normativa. Entonces, consejo: leamos, tomemos nuestros criterios como oficina, ponemos una política y nos mantenemos en ella, y ver por qué tomamos esa decisión para podernos defender en un futuro, ¿verdad? A nivel general. Don Ariel, las últimas palabras para terminar el día de hoy. No, agradecer el espacio, agradecer la oportunidad. Siempre es muy importante tener este tipo de espacios y este tipo de encerronas, porque realmente el tema tributario es un tema, a ver, el entorno tributario nuestro es un entorno muy complicado, ¿verdad? Por un lado tenemos cualquier cantidad de normativa que se produce a diario con respecto a la parte tributaria, y por sí solo ya el sistema impositivo es complicado, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno tener este tipo de espacios, porque yo siempre he dicho que la parte tributaria, el derecho tributario, es muy dinámico, es muy cambiante, y tenemos el claro ejemplo de lo que ha pasado en cuestión de mes y medio con el tema de semovientes, y lo que ha pasado en cuestión de medio mes con el tema de diferencial cambiario, ¿verdad? Que esos son grandes ejemplos de lo complicado que es nuestro sistema tributario y lo dinámico que es. Ahora viene el tema del proyecto de renta dual. Entonces ahí nos damos cuenta de que claro, hay muchos reguladores que están produciendo normas a diario, la cual es bueno tener este tipo de espacios. Y yo muy agradecido realmente con las personas que pudieron conectarse. Como siempre lo he dicho, acá
tienen un amigo, tienen una persona a la cual pueden confiar y contar conmigo para cualquier tipo de aclaración o algo que yo les pueda servir, pues con mucho gusto a la orden, ¿verdad? Muchas gracias, don Ariel. Y un correo donde quiera que lo ubiquen. Mi correo electrónico que yo manejo es a.castro@rojasrobles.com. Rojas, para escribirlo de una vez aquí en el chat. Rojas Robles, pegado. Sí, rojasrobles.com, correcto. Entonces sería a.castro@rojasrobles.com. Correcto. Ok, perfecto, ya. Ya lo estamos compartiendo para todos. Igual se va a compartir ahorita en redes sociales. Muchísimas gracias a los que compartieron con nosotros el día de ayer, el día de hoy, tanto en la página Zoom como en Facebook. Recuerden que los programas se van a subir al canal de YouTube. El día de mañana vamos a publicar el de la semana pasada y así vamos a ir publicando los otros dos que nos hacen falta para que ustedes repasen estos términos. Realmente este tipo de programas son programas que hay que estar como con el dedito en la pausa para estar escuchando la pregunta, escuchando la respuesta, analizar la normativa, que me encantó que don Ariel nos trajo la normativa y los artículos para poder repasar, porque realmente yo siempre he dicho que nosotros nos tenemos que acostumbrar a cuando damos criterio, dar un artículo y dar una normativa para saber de dónde al final tomamos la conclusión para la toma de decisiones. Para todos, muchísimas gracias, don Ariel. Espero volverlo a tener en otro programa con temas fiscales que realmente son el día a día últimamente de nosotros los contadores. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, martes a las 7 de la noche, y el tema va a ser el que dijo don Ariel. ¿Cómo fue? Renta. El de la renta global, le digo yo, el impuesto de la renta global, para analizarlo. Igual les dejo ahí un anuncito que el Colegio de Contadores Privados va a tener una jornada tributaria jueves y viernes para que también sigan repasando los temas fiscales que hoy en día necesitamos para hacer nuestras declaraciones para este 15 de marzo. Y recuerden siempre, aprender juntos, compartir conocimiento, experiencia y amistad entre todos los que amamos nuestra profesión. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.